Hola, ¿qué tal amigos de CNJ News, la nueva forma de ver las noticias? Bienvenidos una vez más a este cubrimiento especial sobre la pandemia de coronavirus. Hemos llamado a este espacio Hablemos de Coronavirus. En esta franja queremos llevar a nuestros televidentes información completa y oportuna sobre el COVID-19. Según el Instituto Nacional de Salud, estamos a punto de alcanzar el pico de la curva de contagios. Esto significa que muchas personas se van a contagiar y es importante estar bien informados. El tema de hoy es alertas tempranas, los primeros síntomas del coronavirus. Hoy vamos a profundizar sobre la fase moderada que comprende del día 1 al día 7 de contagio. Doctor, cuéntanos de los síntomas. Así es, Diana. ¿Cuándo se contagió una persona? ¿Cómo sabemos en qué momento esa persona adquirió el virus? Se llama periodo de incubación, ¿verdad? Pasado el periodo de incubación, que puede ser de ¿cuántos días? De 1 a 6 o de 1 a 14 días. Es variable de acuerdo a cada persona. Entonces, te infectaste de coronavirus, aparecen los primeros síntomas y esos primeros síntomas que son leves constituyen la fase moderada. Entre ellos está la fiebre como el primer indicador, que va entre un 98% de los pacientes que se han revisado, pero según The Medical Journal dice que el 43.8%, entonces varían. ¿Qué dice usted, doctor, sobre este estudio? Pues yo digo que así es esa información, tenés esa responsabilidad de buscar lo que estás diciendo. Me explico. Cuando me fui a investigar el tema, tengo que entrar a mi computadora, entrar a un portal que se llama PubMed y ahí hacemos la investigación formal de la literatura formal de médicos que han hecho investigaciones juiciosas, formales. Cuando Diana me invita a que la acompañe a este programa, yo digo, caramba, ¿de qué vamos a hablar? Y entonces pensé que iba a ser otro pasquín de redes sociales y de youtubers que pretenden ser especialistas del tema. Entonces hago este énfasis porque esta mujer que ven aquí sentada, aparte de tener unos ojos bellísimos, es una mujer que investiga y lee. Tu fuente es muy buena, leí lo que me pasaste y efectivamente han clasificado los síntomas de la fase moderada como fiebre, tos, mialgias, fatiga, dolor de cabeza. Entonces, si ustedes se fijan, como lo dije al principio, son los mismos síntomas de una gripe. Esos mismos síntomas se parecen, problemas respiratorios, ¿cierto? Dolor muscular, dice uno, un problema cardíaco, ¿sí? Esos mismos síntomas se parecen, por ejemplo, a una neumonía, que puede ser bacteriana también, ¿sí ves? Entonces, los tipificaron como fase moderada sencillamente porque son los que se presentan en las primeras etapas de la evolución de la enfermedad cuando ya hay enfermedad. Es decir, es diferente tener COVID en tu cuerpo y pruebas positivas, sangre, pruebas rápidas en la nariz, garganta, el escobillado para PCR y usted estar sin ningún síntoma. Si es su situación, usted es una persona afortunada porque el virus pasó por su cuerpo y no generó enfermedad. Lastimosamente, hay un 2% de la población. Si la cifra es errónea, me corriges, por favor. La literatura médica dice que es un 5% de los que llegan a la etapa crítica. Ah, ok, allá quería llegar. Muy pocas personas van a presentar síntomas, primero que todo. La mayoría que presenta síntomas, la cifra la da la doctora. Las personas que presentan síntomas, la mayoría van a pasar de esta manera, moderada. Y a lo que le tenemos miedo y a lo cual no debemos llegar es a la etapa crítica, a ese 5% de personas que van a requerir hospitalización, manejo médico con drogas endovenosas, soporte y quizás una intubación y ventilación mecánica en UCI. Es lo que queremos prevenir. Entonces, el programa de hoy es acerca de estos primeros síntomas. Vamos a hacer un recuento de los síntomas para que los televidentes hagan como una lista de chequeos para que determine si tiene o no tiene COVID. Claro. ¿Cuáles son los síntomas? Todo el mundo tiene curiosidad acerca de ¿tengo o no tengo COVID? A mí me pasó, no sé a ti. Anunciaban que China había un virus nuevo y entonces alguien tosía al lado mío y yo decía, ay Dios mío, me va a dar COVID. Y en marzo que anunciaron el primer caso en Colombia, cualquier síntoma como dolor de cabeza o malestar, yo decía, ay Dios mío, COVID, ahora sí fue en serio. ¿Te ha pasado? Sí, cuando uno tiene personas cerca que de pronto están tosiendo o uno sale afuera de la casa y
y ve personas sin tapabocas, ve personas que andan libremente por allí, entonces ¡qué susto! se le acercan a uno y uno ya dice, uff. ¡Qué susto! Y está bien. El miedo es importante porque nos ayuda a tomar medidas de prevención. Bueno, los síntomas entonces de los que hemos hablado son fiebre. ¿Cuál fiebre nos debe asustar más? Por encima de 38,5. ¿Tenés termómetro en la casa, Dianita? Generalmente los médicos tenemos termómetro. ¿Tú? Sí, pero ¿Usted las tiene personas- termómetro en su casa? Recomendación, no vale más de 20.000 pesos un termómetro en la casa. Mide la temperatura cada vez que se presente. A veces el paciente me dice, Diana, tengo fiebre interna. ¿Qué significa fiebre interna, Diana? Pues que el sistema inmunológico está reaccionando frente a algún virus. Claro, y la persona siente como que respira y cuando bota el aire lo siente caliente. Tómese la temperatura, salga de la duda. Tenga un termómetro en la casa. No exceder el consumo de este medicamento, leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte al médico. Segundo síntoma en los primeros días de la infección por COVID, la tos. Generalmente es una tos seca, pero con el tiempo se puede tornar una tos productiva. Doctor, explíquenos eso. Como hace un rato le explicaba, una tos la tiene cualquiera en algún momento. Yo llevo hablando contigo cerca de 20 minutos y ya tomé agua porque si sigo así voy a toser. Yo me conozco. La gente que tiene alergias por la mañana y se despierta con frío puede estornudar, tener tos y no significa que tenga COVID. ¿Qué es lo más importante? Usted se conoce mejor que nadie. Entonces mire cómo evoluciona la tos en el tiempo. Si esa tosecita porque la comida se le fue por la despavimentada, empeora con el paso de los días o se acompaña de los otros síntomas que hemos venido mencionando, es posible que debas llamar y debas prepararte para averiguar si tienes o no COVID. ¿Te parece? Sí, doctor, también hablemos de la pérdida del gusto, del olfato, ¿en qué momento se presentan? Yo tengo buen gusto, tus ojos me gustan. Resulta que de este ítem no hemos hablado, pero es real. Uno de los síntomas cardinales, y nos advirtieron sobre esto médicos, tal vez fue de Francia, el primer reporte que hubo acerca de la asociación de pérdida de olfato y pérdida del gusto con COVID. Parece que tiene una sensibilidad muy alta. Si usted tiene su rinitis de toda la vida, si tiene su sinusitis de toda la vida, pero ahora se acompaña de disminución del olor, esto es alcohol. No huele a nada. ¿A Sí qué te huele, huele? doctor, sí huele alcohol. Huele a alcohol. Ay, huele a alcohol. Mi nariz funciona bien. Una prueba sencilla, la haces en la casa. Tranquilo, mantenga la calma. De hecho, esta información que estamos dando también invita a que la gente se tranquilice. No toda tos, no toda fiebre, no todo malestar general significa COVID, ¿de acuerdo? Un buen amigo estuvo en UCI, un periodista importante de la región, y entonces él nos contaba que su primer síntoma fue la fatiga y cuando le dieron su taza de café no sintió el olor a café. Y él dijo, esto no es normal. Y gracias a Dios sigue con nosotros porque estuvo bastante enfermo. Ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, yo aprendí gracias a ti, por lo que tú me enviaste para leer, que la pérdida del olfato y la pérdida del sabor de las cosas se presenta en los primeros días de la infección muchas veces y la gente no le presta atención. Entonces podría significar un signo de alarma. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. Hay que recalcar que los primeros días del cuadro clínico, que va del día 1 al día 6, porque en los primeros días, que son los periodos en los que adquirió el virus, es como en el periodo de incubación en el que hay muchos que pasan por etapas asintomáticas. Es verdad, es verdad, es verdad. Es decir, yo estoy asintomático, me siento muy bien, pero si tuve exposición en la calle, me fui a una fiesta, no hagamos fiestas ahora, esperemos, habrá tiempo para hacer fiestas. Si de pronto me fui en transporte público y no uso el tapabocas, tengo riesgo de estar contaminado, me siento bien, puedo estar invadido por un virus. Entonces evitemos el contagio. Sigamos con los síntomas entonces, Diana. Hablamos de fiebre, tos. Si la tos es suave, como la que tiene usted todos los días cuando sale de la ducha con frío, cuando barre en la casa y el polvo, yo diría, pues puede ser lo usual.
Pero si la tos tiene, por ejemplo, viene acompañada de sangre, hemoptisis, no vas a esperar que las cosas avancen, ¿verdad? Repito, es muy importante ver cómo evolucionan los síntomas en el tiempo. Sí, doctor, también hay que tener en cuenta las comorbilidades de los pacientes. Las comorbilidades son las patologías previas que tienen los pacientes. ¿Cuáles son, doctor? Depende de cada paciente, por supuesto. El paciente mayor sí tiene mayor riesgo de complicarse. El paciente con diabetes, hipertensión, comorbilidades, el paciente obeso. Cuiden mucho a sus gorditos, los queremos montones, pero el paciente con un patrón restrictivo respiratorio, al parecer, es el paciente que más fácilmente hace falla ventilatoria. ¿Serían los pacientes asmáticos? El paciente con asma, pero déjame, hago énfasis en esto del sobrepeso, ¿de acuerdo? Resulta que, imaginemos que esta es una persona, ¿verdad? Este es su tórax, y este es el abdomen. La persona delgada, ¿sí?, va a poder respirar sin mayor problema, y si va a ventilación mecánica, la ventilación va a ser más sencilla. Pero cuando usted está gordito acá, hay mayor presión del abdomen hacia el tórax. Entonces los pacientes obesos, así sean saludables, enérgicos, el luchador de sumo, por ejemplo, tiene un mayor riesgo de desarrollar falla respiratoria y de complicarse durante la ventilación mecánica. La mortalidad más alta se ha presentado en pacientes obesos, hipertensos, diabéticos. No exceder el consumo de este medicamento, leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte al médico. Doctor, continuemos hablando sobre la fatiga. A pesar de que no está dentro de los listados de los síntomas en el número 1, aquí en Colombia hemos visto otra cosa, doctor. A todos les ha pasado que se levantan un día cansados porque tuvieron una noche muy larga y se sienten cansados. A todos les ha pasado que trabajaron el día completo y al final de la tarde no quieren saber nada más de actividades, ¿cierto? Fatiga, cansancio. Un primo me llama y me dice: David, mira, tuve tos, fiebre y ahora no puedo subir hasta la tercera planta de la casa porque llego agotado, se me sale el corazón. Eso es fatiga. Si usted fue al gimnasio y trabajó 3 horas más de lo usual, pues obviamente va a estar cansado. Pero si usted asocia el agotamiento, asocia la necesidad de hacer un sobreesfuerzo a tos y fiebre, tiene que sospechar ya que podría tener COVID. Es cierto, la gente no le ha prestado atención a esto y mira que la mayoría de la gente que ha cursado con esta infección refiere fatiga tanto al inicio de los síntomas como después cuando se supone que ya se ha curado. Y la fatiga es cardinal en la recuperación del COVID, en la rehabilitación del COVID. Hay institutos en Nueva York, del Mount Sinai, por ejemplo, que abrieron una clínica completa para rehabilitar a los pacientes, tanto los que pasaron su enfermedad en la UCI como a los que se quedaron en la casa. Esto no es un virus usual que te da respiratorio, te da nasal como el rinovirus, sino que afecta a todos los órganos, todos los músculos, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Y la debilidad, la fatiga, sí que es frecuente, ¿sabes? Observémosla y sumado a lo que ya llevamos listado. Repíteme la lista, por favor, lo que hemos mencionado, por favor, Kenita. Bueno, vamos en fiebre, tos seca, mialgia, o sea, dolor muscular, anosmia, que es la pérdida del olfato, disgeusia, que es la pérdida del gusto, Ya mencionamos el ardor en la garganta, el malestar al tragar. o del laudinofagia, no. Bueno, te pueden decir que estás cursando con una disfagia o malestar de garganta como cualquier amigdalitis. Sufrí de niño de amigdalitis todo el tiempo y me las iban a operar, me iban a sacar las amígdalas. Con el paso del tiempo tu sistema inmunológico madura y esta puerta de entrada de los antígenos pues se va a resentir si hablas demasiado, si inflas globos, si te expones a nuevos alimentos, por ejemplo, va a haber malestar. Aquí hay una puerta de entrada llamada amígdalas y este portero va a medir a los antígenos que llegan al cuerpo.
sí que es frecuente en COVID, ¿oíste? Yo diría que de los primeros síntomas, la odinofagia. Entonces, ¿cuál de todos los síntomas que hemos dicho hasta ahora son como importantes o los de alerta temprana para decir, voy a consultar al médico de la EPS? Pues no hay uno solo, no hay uno solo. Quizás el cardinal del cual debemos cuidarnos más y observar más es la disnea. Ahora continuamos con la cefalea, ese molesto dolor de cabeza, doctor. El que la vive la entiende. A todos nos ha dolido la cabeza. Usted sufre de migraña y sabe cómo es su dolor de migraña, sabe cómo le está empezando. Cefalea le decimos los médicos. La gente del común le dice dolor de cabeza. Pues esto es un virus y produce dolor de cabeza como te lo puede dar el dengue, como te lo puede dar el Zika, como te lo puede dar la malaria, que es una enfermedad producida por protozoarios, por parásitos. Así que el dolor de cabeza, me decía alguien, doctor, el dolor que sentía yo era un dolor leve, frontal, se iba hacia atrás, leve, y tomé algo y medio me alivió, pero seguía. El dolor de cabeza a perpetuidad, es decir, pasan más 2-3 días con esa molestia, podría llamar la atención acerca del COVID, Anita. Así es. El dolor de cabeza lo pueden producir múltiples cosas, insisto, pero si es diferente al que usted ha sentido en otras ocasiones y se asocia a los otros síntomas que venimos mencionando, caramba, está obligado a averiguar por COVID. Otro síntoma frecuente es la diarrea. ¿Se dan todos los casos? Sí, sobre todo cuando el almuerzo lo recalientas 3 veces, penaz. Es verdad. Mira, la primera vez que yo escuché hablar de coronavirus, estaba en la escuela de medicina y el infectólogo de turno nos contaba que era muy frecuente como causante de diarreas, enfermedad diarreica aguda EDA en niños. Y lo describían como un virus benigno. Cuando esto llega a ponerse de moda en el 2021, un coronavirus que produce síntomas respiratorios, wow, reevaluó lo que hasta ese momento un anestesiólogo, yo soy anestesiólogo, no soy infectólogo, lo que como médico y anestesiólogo conocía. Y sí, este virus no ataca solamente el pulmón, gran error. El síntoma cardinal, ya hablaremos de él, la disnea, es respiratorio. La gente siente que no puede respirar, pero el virus ataca toda la economía corporal. Cerebro, produce cefalea. Corazón, la gente siente que no puede andar, como si fuera una insuficiencia cardíaca, se los mencioné hace un rato. Obviamente te falta el aire por el trastorno de ventilación-perfusión, pero también ese agotamiento por fatiga, lo explica la infección por coronavirus. Y la diarrea es la respuesta de las mucosas queriendo expulsar el virus. Es un síntoma cardinal y en UCI refieren que hay pacientes que tienen que ser atendidos por deshidratación asociado a pérdidas por tracto digestivo. Sucede lo mismo, si no mejoras, suma síntomas, consulta. No exceder el consumo de este medicamento, leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte al médico. Doctor, háblenos de la disnea, porque es importante en el sexto día. La disnea se refiere a la necesidad de respirar más fuerte. ¿Cómo así? Hay la sensación de que falta aire. Hay que tomar más aire para poder hablar muchas veces, para subir los 3 pisos muchas veces. Lo he visto. Personas con un alto nivel de entrenamiento, normales, de repente empiezan a sentir que no pueden respirar bien, no entra suficiente aire y no llenan los pulmones de la manera usual. Tienen que respirar por la boca, por ejemplo. Y en algún momento ese síntoma se vuelve angustiante. No esperemos a que esa falta de aire, esa disnea, respirar mal, evolucione a una franca falla respiratoria. Este programa hace énfasis en la necesidad de identificar los síntomas tempranos. Entonces, todos los que hemos mencionado y la disnea, la necesidad de aire, tiene que llevarte a tomar medidas, consultar, por ejemplo. Y Diana me contó acerca del kit de atención de este paciente domiciliario. No es invento nuestro, ya el Ministerio de Salud habla a través del director de tecnologías médicas en un artículo del 26 de julio
que van a implementar atención domiciliaria para los pacientes con COVID. Si usted siente cualquiera de esos síntomas, tos, fiebre, etcétera, lo que hemos hablado, y disnea, su EPS le va a enviar a la casa un termómetro y un oxímetro de pulso, la pinza de la que estábamos hablando para que mida la saturación. ¿Cuánto es la saturación normal en un paciente, Diana? Si está en el 99%, si está en el 90% hay que consultar porque ya requiere ayudas. Correcto. Yo soy anestesiólogo y con mis pacientes utilizo la oximetría todo el tiempo para estar seguros que las medidas que utilizo durante la ventilación mecánica, por ejemplo, o cuando estoy en sedación, su mecánica ventilatoria sea suficiente para mantener una oximetría por encima de 97-98. Si usted toma aire en este momento, lo mantiene durante unos segundos, llega un momento en el cual el centro respiratorio le obliga a tomar aire. Cuando lo he hecho en mis cirugías, jugando, me coloco el oxímetro mientras llega el paciente, etcétera, jugando, y entonces conservo la respiración. Yo soy buzo, hago apnea, entonces con mi entrenamiento puedo llevar la oximetría de 99-100 a 96 si acaso, y me obligo a tomar aire. En COVID, las personas de manera larvada, poco a poco, casi que sin darse cuenta, comprometen tanto su ventilación como consecuencia de la fisiopatología de la enfermedad a nivel respiratorio, que pueden estar incluso en oximetrías tan bajas como 50, y dicen que con respirar un poco más profundo se sienten bien. Me explico. Oximetría de 99-100 es lo normal. Con COVID, la oximetría puede bajarse a la mitad, o sea, la capacidad de transporte de oxígeno en sangre puede bajarse a la mitad, a 50%, y el paciente sentir una disnea escasa. Mucho cuidado con esto. Si la disnea se empieza a presentar, usted va a sentir una ligera necesidad de aire. La oximetría, medida con un aparatito electrónico que te lo manda la EPS, y si no te lo mandan, compralo, que es muy barato. ¿Tú tienes uno? No. A comprar. Está muy económico. Yo tengo los de mis equipos de monitoría cuando hago asistencias ambulatorias o cuando hago atención en mi casa para procedimientos pues pequeños, obviamente. Entonces tengo entre mis equipos la oximetría. Solo con colocártelo en un par de segundos sabemos el contenido arterial de oxígeno, y de esa manera el médico especialista en COVID o el médico que atiende tu caso va a determinar qué tanto te ha afectado la mecánica ventilatoria y qué medidas tomar. Por ejemplo, este paciente tiene disnea. La oximetría ha bajado por debajo de 90, como lo dijo Dianita. Con solamente mandarle oxígeno a la casa, una bala de oxígeno que le entrega la EPS y una candolita nasal, mejoramos el pronóstico de ese paciente. La disnea es un marcador de riesgo y gravedad en la evolución del paciente. Entre más grave esté la disnea, falta de aire, y la oximetría al principio de la enfermedad, peor es el pronóstico de ese paciente. Podemos concluir que la evolución del paciente dependerá de su estado inmunológico, de su metabolismo y de las patologías previas que éste tenga. ¿Es así, doctor? Así es, así es. Cada paciente es diferente. Este virus ataca todo el sistema corporal. Si tenés más patologías sobreagregadas, obesidad, hipertensión, diabetes, asma, alergias, etcétera, tenés más riesgo. Con este programa lo que pretendemos es llevarle información fácil, sucinta, que la gente la entienda, sencilla. Si logramos evitar que una o dos personas evolucionen de ese catarro a una unidad de cuidado intensivo, habremos hecho muchísimo por las personas. David Montilla, anestesiólogo, muy a sus órdenes. Diana Palacios. Estaremos en este tipo de actividades, en este programa, en adelante, dando información. Hablaremos de los remedios de las abuelas, por ejemplo, por qué funciona la moringa, por qué funciona la ivermectina, por qué funcionan las otras cosas que tanto han escuchado. Hablaremos acerca de la recuperación luego del ciclo agudo de COVID, del 6 al día 14, cuando estás grave, qué pasa después con ese paciente que tiene que rehabilitarse, y muchas cosas interesantes para que de alguna forma ayudemos desde aquí, desde la humanidad,
a la gente que se ha visto afectada por el coronavirus. Dejó de ser un cuento chino. Así es, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Compartan el link, compartan esta información y gracias por acompañarnos este ratico. Es con todo el cariño. No exceder el consumo de este medicamento, leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte al médico.